Bueno, nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de la materia espiritualidad cristiana. Bienvenidos a seguir profundizando un poco más en este concepto que entiendo ya algunos han estado trabajando en la consigna que se ha dado en la plataforma. Eh, es un concepto muy rico, es un concepto que, que sin duda, ¿no es cierto?, trae una profunda reflexión en nuestro quehacer como hijos e hijas de Dios, y que evidentemente, hermanos y hermanas, la espiritualidad cristiana va a querer en todos los sentidos motivarnos a una vida de transformación. Eso a mí me queda claro. Algunos lo logramos, algunos no, pero pienso que esa espiritualidad cristiana nos va a motivar a vivir siempre bajo los principios transformadores del reino. Y eso creo que es una bendición y vamos a aprovecharlo, ¿no? En todo lo que se pueda. Así es que, bueno, antes de iniciar, vamos a orar, vamos a pedir a Dios una oración. Si alguien quiere activar su micrófono y quiere llevarnos a Dios en oración, le pediría que lo hiciera. ¿Quién desea orar en esta ocasión? No se peleen, hermanos, no se peleen. Para todos hay lugar en el reino. Ricardo, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Amén. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Padre bendito, Padre bueno, Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti porque has sido bueno con nosotros, Padre. Te damos gracias por el día de vida. Gracias, Padre celestial, porque nos has permitido estar, Señor, en esta clase virtual. Gracias porque tú nos diste esta oportunidad de aprender, de superarnos, de buscarte cada vez más. Padre, te rogamos, Señor, que tu mano de poder esté sobre nosotros, sobre nuestro hermano pastor, que nos está enseñando, que nos está dirigiendo. Tu mano esté sobre ti también, guiándole, bendiciéndole, Padre. Puedas darnos la sabiduría, el entendimiento de lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Padre amado, en el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos para que siempre sea hecha tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, querido Ricardo. Bueno, ¿alguien quisiera comentarme, hermanos? Voy a tomar un minutito para hacer una pequeña retroalimentación. ¿Qué vimos la clase pasada? Solamente la última hora, porque la primera hora tuvo que ver con todos los aspectos del seminario como tal, pero ya en la materia. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué frase, qué concepto les quedó resonando en la mente? Terminó la clase y tal vez algún pensamiento, alguna idea quedó allí dando vueltas en su mente. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Alguien quiere comentarlo? Hola, pastor. Hola. Hola, llegué tarde porque no podía abrir No hay la problema, cámara Norma. y todo. Dígame, ¿qué recuerda usted? Me gustó mucho eso, lo que usted enseñó sobre el tema de enseñar, corregir y animar. Eso me gustó mucho y eso es algo que yo no tenía en cuenta eso. Bueno, Y qué lindo querida Norma, perdón que le interrumpa, querida Norma, pero ahora estamos en clase de espiritualidad. Y bueno, yo anoté todo junto. Lo que usted me está diciendo es la clase de predicación. Como usted le dijo lo de ayer, por eso. Perdóneme, de la clase pasada, pero de espiritualidad. Bueno, no, de espiritualidad un montón aprendí, pero eso justo me gustó mucho y eso compartía. Sí, buenísimo. Sí, bueno, no hay problema, mi querida Norma, no hay problema. Gracias también por recordarnos esa parte de la clase de espiritualidad, de predicación. ¿Quién más? ¿Esme? A mí
se me quedó mucho en la mente de descubrir el no dejar de tener hambre de Dios. Y nos comentabas que cuando alguien deja de vivir una cristiandad, una cristianidad ligera, y pues muchas veces así vivimos los cristianos. Somos cristianos de banquillo y pues nos congregamos, vamos, leemos, cantamos, pero sin esa necesidad, esa sed, esa hambre por Dios. Ok. Muchas gracias, Esme. Muy lindo concepto, el hambre de Dios. Eso nunca lo pierdan de vista, hermanos. Siempre hay que tener hambre de Dios, siempre. Gracias, Esme, por recordárnoslo. Tatiana y luego Marianela. Hola, buenas tardes a todos. Sí, también concuerdo con la hermana que compartía que lo que también me quedó es que siempre debemos estar en continuo contacto con la palabra, sería de conocer y de tener ese hambre de saber y de ser transformados por Jesús, como había una parte que decía de buscar nuestra verdadera identidad. Y bueno, eso fue lo que me quedó guardado. Gracias, Tatiana. Es decir, que uno encuentra esa identidad con Jesús en esta búsqueda relacional que uno quiere tener con Él, ¿no? Y en esa búsqueda, entre más honesta, más sincera y más profunda sea, más nos asemejamos a Jesús. Hacer lo contrario nos aleja del modelo de Jesús y nos puede llevar a modelos fundamentalistas o modelos muy materialistas o muy carnales, en palabras del apóstol Pablo. Gracias, Tatiana, por compartirlo. Marianela. Bueno, a mí lo que me quedó más, me reafirmó algo que creo es de eso de que... Querida Marianela, vos sabés que a lo mejor yo tengo problema porque te escucho re bajito, Marianela. No sé si los demás la escuchan bajito o soy yo nada más. Sí, se le escuchaba. Algo ahí hay que ponerle, no sé. No, ahí se fue el audio, Marianela. No, si quieres dejarle como antes. Ahí, aunque sea bajito, pero vamos a escuchar. Bueno, en lo que Marianela soluciona el problema, ahora te doy la palabra, Marianela, no hay problema, pero para avanzar le voy a pedir a Natalia. Bueno, a mí lo que me quedó es el concepto de que todos los lugares son santos, porque en todo lugar está Dios. Entonces, de lo que había, la reflexión de los pisos blancos, que nos queremos entrar y que nos quedamos afuera en la puerta. Entonces, me quedó esa parte de que Dios, o sea, Dios, por más impuros que seamos, está dispuesto a entrar en nuestras vidas y transformarnos. Eso me quedó bien, o sea, me quedó, y que bueno, que tenemos que tratar de purificarnos para que Dios viva en nosotros, ¿no? Sí, gracias, Natalia. Vos sabés que cuando alguien no experimenta la gracia sanadora y restauradora de Dios, es difícil que se entienda. Es difícil entender que un Dios que es santo acepte a personas a veces tan sucias como somos, ¿no? Tan imperfectas y que no nos rechace. Eso solamente la gracia lo puede explicar. Así es que bueno, muchas gracias por traerlo a la mesa otra vez. Ahora sí, querida Marianela. Bueno, no sé si se arregló, ¿me escuchan? No. Ahora se escucha un poquito mejor. Ahora te puedo escuchar más. Sí, Marianela, decime. El ejemplo de servir al prójimo, que nuestra espiritualidad es ser como Jesús, el servicio al prójimo, ser siervos. Y otra cosa que
bueno, yo soy bastante mayor y el paradigma de que Dios estaba en un lugar siempre, ¿no? Y lo vimos de que Dios está en todo lugar, ¿no? Que nosotros somos lo que lo ponemos en algún lugar y lo hacemos especial, pero que Dios está con nosotros siempre y en todo lugar. Gracias, gracias Marianela. Sí, primero que la espiritualidad siempre nos va a llevar o nos va a empujar al modelo de ser siervos o siervas, ¿no? Ya tocaremos una clase en eso y hablaremos un poquitito de qué realmente significa eso en una vida espiritual. Y creo que también, hermanos, este paradigma que tenemos, con el que muchos crecimos, ¿no es cierto? Donde pensábamos que Dios solamente estaba en el templo. Por eso es que en el templo es donde nos portamos bien todos. Algunos no, hermanos, algunos miembros de iglesia aún en el templo hacen mucho lío. pero, pero yo recuerdo mucho que yo fui enseñado en esa parte donde en el templo no podemos gritar, no podemos correr, no podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, en casa podemos ser los más gritones del mundo, pero en el templo somos los más silenciosos del mundo, porque crecimos con esa idea de que Dios estaba en el templo. Entonces, cuando terminaba el culto, ¿no? O cuando termina el servicio, muchos le decimos a Dios, bueno, Dios, te quedas aquí en el templo, lo cuidas re bien, por favor, trata de no abrirle a nadie entre semana, que nadie entre más, quédate en tu casa, porque es tu casa, ¿no? La casa de oración, la casa del Señor, es tu casa y nos vemos la próxima semana, cuando vuelva yo otra vez. Este pensamiento que puede sonar muy, muy gracioso, tiene unas profundas connotaciones espirituales y de conducta, y de conducta, porque muchos crecimos entonces con la idea de que vos en el mundo o fuera del templo puedes hacer lo que quieras, hacer lo que quieras, comportarte como quieras, pero en el templo no. Y eso es lo que más o menos habló un poco acerca de la vida de doble vía, que también lo vamos a anotar. Así es que somos dos ya grandes, Marianela, me parece, que crecimos con ese concepto. Dante, ¿tenías la mano levantada, amigo? Sí, sí, pero bueno, ya se dijo lo que quería decir, por eso saqué la mano. Pero bueno, me interesa, me gusta mucho esa línea, ¿no es cierto? Donde tener ese Dios omnipresente siempre en la vida de un cristiano, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 este es uno de los grandes pilares que tiene esta materia. Nosotros defendemos el hecho de que Dios es santo en todo lugar. Y si Dios está presente en todo lugar, entonces Dios está involucrado en la vida de todos. Está involucrado en nuestra cotidianeidad. Bueno, no me voy a adelantar, ya hablaremos al respecto. Bueno, si no hay nadie más, hermanos, que quiera compartir algo de la clase pasada, vamos a iniciar esta clase, este día. Vamos a revisar algunas definiciones que algunos autores muy reconocidos en esta materia, ¿no? Traen a colación de lo que ellos consideran que es la espiritualidad. Ya ustedes han visto el video. El video solamente es un disparador, ¿no? Es un disparador. Trae conceptos muy interesantes de diversos ángulos, diversas ópticas, ¿no? De los entrevistados que se hacen. Entiendo que algunos ya han empezado a escribir su propio concepto de espiritualidad y consecuentemente también es muy variado, es muy heterogéneo, ¿no? Y hoy me propongo en esta clase poder revisar en el pensamiento de algunos exponentes en relación de la definición de espiritualidad. Pero ya en sí mismo hablar de definición es un problema. Ya vamos a empezar con problemas, pero espero que lo podamos resolver correctamente. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar la sesión de este día.
Bueno, cerramos entonces el punto de que llegamos a la conclusión de que todo lugar es santo. Dios está, el Dios de la montaña, está siempre presente en su pueblo, ¿no? En su pueblo, ya después lo iremos descubriendo cómo esto se hace una realidad y entendemos entonces que todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. Ahora, al igual que ayer, hermanos, ahora sí, al igual que ayer en la clase de predicación expositiva, donde planteaba la posición de que el púlpito cristiano está en crisis, quiero decirles, hermanos, que también la espiritualidad cristiana está en crisis. Hay una, primero la espiritualidad, luego la espiritualidad cristiana. Hay una profunda crisis de este concepto que generalmente, hermanos, trae consigo ideas erróneas y consecuentemente acciones erróneas. Una persona actúa de manera errónea porque tiene un pensamiento erróneo. Pero ese pensamiento erróneo, ¿no?, puede ser influido por su medio o por sus circunstancias. Hoy nos enfrentamos a un mundo, hermanos, donde los valores que se están estableciendo como básicos, como universales, nada tienen que ver con la espiritualidad. Hoy nos estamos enfrentando a valores tan imponentes como lo es el ateísmo. Hoy mucha gente está dejando de creer en Dios. Gente incluso cristiana que en algún momento defendía la fe cristiana, ahora está parada en la vereda de enfrente. Hoy estamos teniendo una grave crisis, hermanos, en nuestra espiritualidad, porque estamos viviendo en un mundo donde el secularismo se está haciendo cada día más evidente. Fíjense, hermanos, que aun cuando nuestra América Latina, principalmente México es un país eminentemente guadalupano, es decir, que es un pueblo donde la gran mayoría de los habitantes le rinde honor y culto a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sucede también en distintos contextos de nuestros países, ¿no?, donde cada país tiene su propia virgen, diríamos, predilecta. En Argentina, la Virgen de Luján. Y aun cuando podríamos preciarnos nosotros de que América Latina es un país, diríamos, religioso, aún pensando en el contexto católico, quiero decirles, hermanos, que el movimiento de secularización que está siendo muy fuerte en Europa y que ha golpeado profundamente el corazón evangélico de los países europeos, está siendo trasladado por este fenómeno de globalización. Por este fenómeno de globalización, está siendo rápidamente influenciadas nuestras culturas, nuestras formas y tradiciones de ejercer la fe, ¿no? Y entonces hoy nos enfrentamos en un mundo virtual donde evidentemente los adelantos tecnológicos que los países de primer mundo están teniendo, ¿no?, incluido además no solo Europa, Estados Unidos en sí mismo, está trayendo consigo una influencia muy, muy interesante de separar lo sagrado de lo profano, que ese es el grave problema que tenemos ahora nosotros cuando tenemos ese pensamiento de que Dios solamente está en el templo o en el mejor de los casos, ¿no? Pensamos que solamente nuestra vida de fe o nuestra relación con Dios inicia el viernes a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol. De alguna manera, hermanos, consciente e inconsciente, muchos de nosotros, ¿no?, muchos de nosotros estamos siendo influenciados por este fenómeno de secularización, donde estamos separando lo sagrado
de lo profano o de lo secular, como nosotros comúnmente le llamamos. Entonces, sucede que fuimos enseñados de que a partir de que el sol se pone, nosotros nos ponemos el traje de cristianos. Una de mis abuelitas decía, hay muchos cristianos que se ponen su traje de cristianos el viernes a la tarde, decía ella. Y cuando termina el sábado, a la puesta del sol, se quitan el traje de cristianos y se ponen el traje de demonios, decía ella. Eso se llama secularización. Porque nosotros, hermanos, hemos hecho, y no porque esté mal nuestro punto de fe, sino más bien porque nosotros hemos cometido el error de encerrar a Dios, insisto, o en el templo, en un lugar, o en un espacio de tiempo como es el sábado. Y no es porque Dios no sea especial en el sábado, claro que sí. Y no porque el sábado deje de ser especial o el templo deje de ser especial, bajo ninguna circunstancia lo estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que si solamente pensamos que Dios está en el sábado y Dios está en el templo y el resto de la semana Dios no está, entonces estamos cometiendo idolatría. Estamos cometiendo pecado. Estamos pecando porque estamos adorando el sábado y el templo. Pero una vez salido de esos dos espacios sagrados, diríamos, entonces nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que querramos. Conozco a muchos hermanos que en sábado no hacen negocio, no abren sus empresas, no abren sus negocios, no trabajan, no laburan, no viajan, no hacen nada, ¿no? Y parece ser que tienen una vida de piedad. Pero cuando uno ve que cae el sol el sábado a la tarde, ¿no? Vemos realmente lo que hay dentro de nuestro interior. Hacemos fraude en nuestro negocio, no hacemos lo correcto, nuestra vida familiar es un desastre, ¿no? En la iglesia a veces cantamos tan quedito que ni se escucha, ¿no? Aparece un murmullo cuando estamos en el templo porque queremos dar una apariencia de piedad, de que, ay, todo es así tranquilo, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos a la casa, hay unos gritos, hermanos, hay unos gritos y unas palabrotas y unas actitudes que no corresponden. Hoy vivimos crisis en nuestras espiritualidades, hermanos. Vivimos crisis en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. No solamente el ateísmo que nos lleva a dejar de creer en Dios, no solo la secularización que tiende a dividir lo sacro con lo profano cuando debemos entender que Dios debe estar en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Dios tiene que estar en nuestra alcoba nupcial, los que somos casados, debe estar allí en nuestras relaciones sexuales con nuestra esposa, con nuestro esposo, como símbolos de santidad y de bendición y de disfrute que Dios nos ha dado. Claro, Dios debe estar en nuestra habitación nupcial o matrimonial, ¿no? Dios tiene que estar alrededor de nuestra mesa cuando compartimos los alimentos, en alegría, en gratitud, en bendición. Dios tiene que estar, hermanos, al momento de hacer nuestro presupuesto de casa, decir, bueno, ok, yo gané tanto, estos son mis ingresos. Bueno, lo primero es mi diezmo, lo primero es lo que el Señor me ha pedido a mí como obediencia. Esto, listo. Luego, lo demás, ¿qué puedo hacer para bendecir a otras personas? Tal vez un recurso, voy a darle al pastor, o voy a darle a un necesitado, o voy a darle a esto. Ok, lo separo. Dios, dame sabiduría para ver cómo muevo mis ingresos, ¿no? De tal manera que no esté yo endeudado, de tal manera que no esté yo metido en tantos problemas que a veces nos metemos con las tarjetas de crédito. Dios tiene que estar también allí. Dios tiene que estar en nuestro trabajo, ¿no? En donde nosotros nos desempeñamos. Hay muchos cristianos, ¿no? Que en casa están repletos sus paredes con textos de la Biblia y demás, y en sus trabajos no hay ninguna referencia de que somos cristianos, ninguna referencia, ¿no? A veces nuestros amigos no saben que somos cristianos.
Porque si lo supiera, va a decir, oye, me has hecho tantas cosas así y vos todavía me decís que sos cristiano, la verdad que no entendería cuál sería el Dios al que vos estás sirviendo. Está en crisis nuestra espiritualidad. No solo el ateísmo, no solo la secularización, hermanos. Tenemos otros valores, muchos más, que hoy no voy a tocar en la clase, pero el ejemplo que voy a poner a continuación, que es la imagen que tienen, que es de una artista famosa mundial, de Madonna, ¿no es cierto? Que evidentemente ella es una artista con mucha influencia, principalmente entre nuestros jóvenes. Tal vez muchos de nosotros no nos guste Madonna. La verdad que sinceramente a mí, ni idea, no sé nada de Madonna, sinceramente. No sé ni qué canta ni sus canciones. Pues, además, lo que canta ni lo entiendo. Pero quiero presentar a ustedes una entrevista que hizo Madonna no hace mucho y que esta entrevista está consagrada en uno de mis libros preferidos de cabecera de Glenn MacDonald, que se llama La iglesia que hace discípulos. Consagra este autor esta entrevista que le hicieron a Madonna y quiero reproducirla ahora con ustedes para que ustedes vean cómo el concepto de espiritualidad en el mundo está tan equivocado que de alguna y otra manera va a influenciar. Este es un ejemplo solo, ¿no es cierto? Es un ejemplo que puede alcanzar a nuestros jóvenes o que alcanza a nuestros jóvenes o a, qué sé yo, a una generación que le gusta esta moda, ¿no? Bien, dice así, voy a leer más o menos la entrevista que le hace un reportero a Madonna antes de subir al escenario a dar su concierto, y dice el que pregunta, cuando reunió a sus bailarines, le está preguntando a Madonna, durante el tour Blonde Ambition, para orar antes de subir al escenario, la pregunta que le hace el reportero es muy interesante, le dice, ¿a quién le estaba usted orando? Se reunió con sus bailarines y se puso a orar antes de subir. Y entonces la pregunta era, ¿a quién le estaba orando? Madonna respondió, ¿a quién le estaba orando? Repite la pregunta para pensar. Fíjense, repite la pregunta para pensar. Y dice, a mi idea de Dios, a mi idea de Dios. Y a la idea de todos los que estaban en la sala reunidos. O sea, Madonna está estableciendo que cada uno tiene su propia idea de Dios, ¿no? Y ella tiene la suya. Y entonces el entrevistador le dice, ¿hay un Dios? Le pregunta, ¿no? De una manera muy directa, ¿hay un Dios? Sí, sí, responde rápidamente Madonna. Pero ella dice, existe mi Dios, mi Dios. Todos tienen su propio Dios. Háblame sobre él, le dijo el entrevistador. Y Madonna le dice, no lo puedo describir. Y el entrevistador insiste y le dice, pero usted tiene una idea. Y Madonna dice, sí, sí. La entrevista manifiesta que la voz de ella ya en ese momento estaba pausada y tensa, ¿no? Y entonces empieza a decir algo así. Fíjense la idea que ella tiene de su Dios. Para mí, a veces, no sé si es un ser o más bien como el estado más elevado de mi conciencia. Como intentar sobrepasar la vida cotidiana y las cosas que te quieren echar abajo. La mortalidad y cosas como esas. Es como invocar cualquier poder. Fíjense lo que dice. Es como invocar cualquier poder que tenga dentro de mí misma. Es un protector, un consejero, es calmo, confortable y no me juzga. Termina la definición de Madonna. Y el reportero vuelve a preguntar, ¿pero es un ser supremo? Y en ese momento dice, no sé, ¿sabes? No sé, no sé. En realidad tengo ideas sin forma, porque podría cambiar mi pensamiento dentro de media hora. Fíjense, podría cambiar mi pensamiento dentro de media hora. Pienso que la religión debe ser una cosa muy personal. Es de donde tú sacas fuerza.
Y finalmente el entrevistador le dice, entonces es un asunto interno en lugar de una religión organizada. Sí, sí, eso creo. Pero ya para ese momento ella casi estaba susurrando para que no la escuchara. A ver, sin poder juzgar a la persona como tal, que todos merecemos la gracia de Cristo, el pensamiento que ella expresa, hermanos, esta artista, es un pensamiento que nos es muy común a veces entre los cristianos. No solo entre aquellos que no conocen a Dios, finalmente ellos al parecer se sienten ya definidos en decir, bueno, yo no conozco, no creo en Dios porque no existe. Bueno, ya al menos hay una definición. El problema, hermanos, es ¿qué hay de aquellos que decimos ser cristianos, que decimos conocer a Dios, pero poco sabemos de Él? Cuando Madonna reúne a sus bailarines para orar, evidentemente está llevando a cabo una práctica litúrgica. Y cuando le preguntan a quién estaban orando, ella responde que es a su propia idea. A veces, hermanos, siento que estas propias ideas que nosotros tenemos sobre Dios, ¿no? No es que esté mal, porque cada uno tiene una propia experiencia de su encuentro con Dios. El problema es que a veces esos conceptos o esas ideas que tenemos de Dios no siempre corresponden al Dios de la palabra, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y algo muy interesante, hermanos, hace que cuando la espiritualidad no sea un factor importante dentro de la vida cristiana, construimos nuestros propios dioses. Así como Madonna, ella dice, existe mi Dios, todos tienen su propio Dios. Entonces, cuando no hay una espiritualidad genuina y real y basada en la Escritura, entonces nuestro Dios muchas veces se vuelve un Dios de conveniencia, ¿no? Un Dios de conveniencia. Y mantenemos una relación con Dios como si Dios fuera un cajero automático, donde tenemos nosotros que ir, pucharle ahí algunas teclas, orar algunas cosas, pedir en algún momento y a veces exigirle a Dios que nos cumpla lo que nosotros le pedimos, ¿no? Hoy hay un movimiento muy fuerte donde se decreta, se declara, se reclama las bendiciones de Dios. Entonces ahora el Dios nuestro es un Dios que tiene que estar a nuestro servicio porque somos sus hijos. Y como hijos, Él tiene la obligación de darnos todo lo que nosotros le pedimos. Y ojo, debe darnos lo mejor. No nos puede dar cualquier cosa. Porque para eso nosotros, ¿no?, hacemos el trueque con Él. Y en estos movimientos, ¿no?, entre más grande sea tu ofrenda, más va a ser la forma en que vamos a asombrar a Dios. Y Dios va a decir, wow, mi hijo me dio tanta plata, ¿no es cierto? Bueno, le voy a conceder el doble. Hoy tenemos un grave riesgo, queridos hermanos, que al no cumplir un estándar de espiritualidad genuina y profunda, va a provocar que nosotros creemos nuestros propios dioses. A veces nuestro Dios, hermanos, es un Dios que tiene que hacer sí o sí lo que nosotros le pedimos. Y entonces lo chantajeamos, ¿no? Hay un chantaje con Dios. Hay como un trueque. Hacemos como un trueque con Dios. Mira, Dios, si vos me cumplís, me das, me bendecís con un trabajo, cuidas a mi familia, me das plata, me permitís tener mi primer auto, en fin, cualquier cosa que usted seguramente en algún momento le ha pedido a Dios, ¿no? A veces llegamos al punto de decirle, y si tú me haces eso, Señor, mira, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, ¿no? Te prometo que voy a ir a la iglesia, te prometo que voy a dar mi diezmo, te prometo que no voy a faltar, te prometo que voy a ser bueno, te prometo que me voy a portar bien. Si alguno de nuestros familiares está enfermo o nosotros estamos enfermos, Dios, sáname, sáname. Mira, si vos me sanás,
si vos sanás a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, etcétera, mira, Señor, yo te prometo que no voy a faltar ningún sábado a la iglesia, ningún sábado. Y entonces entramos en una especie de trueque, ¿no? De apuesta, porque hemos formado nuestra propia imagen de Dios, en muchos casos llena de conveniencia. Cuando alguien le pregunta a alguien, a una persona, ¿quién es Dios para vos? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que a veces nos quedamos tan cortos en definir quién es Dios para nosotros? Algunos de ustedes en la entrevista de manera muy puntual por esta situación, llegué a preguntarles, ¿quién es Jesús para vos? ¿Cómo lo definirías según tu experiencia? Y entonces, hermanos, muchos caemos en la respuesta de decir, ay, para mí Dios es mi todo. Y yo como siempre digo, cuando alguien me dice que Dios es mi todo, es que no tiene ni la más pálida idea de quién es Dios para él o para ella. Porque a veces decir que es todo finalmente termina diciendo que es nada o que es nadie. Porque desde el momento en que vos no tenés con claridad todo lo que Dios significa en tu vida, entonces estás cultivando tu relación con un desconocido. Con un desconocido. Cuando alguien me dice, bueno, para mí, ay, pastor, usted sabe que para mí Dios es mi amigo. Ajá, buenísimo, qué lindo. O sea, sí, me encanta. Yo también creo que Dios es mi amigo. ¿Y qué más? ¿Y cómo que más, pastor? Sí. O sea, ya está bien. Todos sabemos que es tu amigo, pero ¿quién más es para ti? Eh, pues es el que me consuela, pues es el que me ayuda, el que me da la vida y la salud. A veces se dan cuenta, hermanos, y lo voy a decir con mucho respeto, recuerden que estamos profundizando y que para muchos Dios va a meter la espada hasta el fondo para hacernos reaccionar. Muchos de nosotros, hermanos, cuando hay el momento de agradecimientos en nuestros cultos, siempre alguien termina diciendo, bueno, yo solo agradezco por la vida y por la salud. Es como algo ya, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Que no es que no agradezcamos por la vida y la salud. Es que la pregunta es, ¿y qué más tenés que decir? ¿Qué más tenés que decir de Dios? ¿Cómo lo descubriste esta semana? ¿De qué manera se hizo real en tu vida esta semana? ¿Qué cara Dios reveló hoy en tu vida que hizo especial tu relación con Él? ¿No? Y entonces, cuando uno dice, ay, pastor, uy, si yo le contara quién es Dios, para mí no acabaríamos. Y bueno, dele, empiécele. Tengo tiempo para escucharle. Bueno, bueno, para mí, Dios es, mi amigo. Sí, ya me dijo que es su amigo, pero ¿qué más? Es algo, hermanos, sinceramente, que ha afectado mucho nuestras espiritualidades que se ven incluso reflejadas en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, donde la mayoría de nuestros miembros, incluidos nosotros, e incluso líderes, no hemos aprendido a cultivar una relación personal con el Señor, que cuando alguien nos pregunte quién es Dios, quién es Jesús para ti, tengamos las respuestas tan claras, tan al día, tan en la punta de la lengua, tan ahí que broten, que salgan, que fluyan como una catarata, ¿no? Como una catarata de emociones, como una catarata de sentimientos, como una catarata de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas. De creer que el Señor para nosotros no solamente es nuestro amigo, es nuestro compañero, nuestro protector, nuestro auxilio, nuestra fortaleza, es quien está dispuesto a escucharme, a perdonarme, también a decirme cuando yo estoy mal y en muchas veces permitir que las cosas lleguen a mi vida en forma de castigo para darme cuenta que yo no he estado bien. Sí, para mí Dios es eso. Dios es mi fortaleza, mi castillo, mi cantar, mi escudo, mi espada, mi torre fuerte.
Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo, el que vive por hoy y por todos los siglos de los siglos. Es aquel que se compara como un comandante en jefe y está dispuesto a pelear conmigo como un poderoso gigante. Es el Dios que cada día me susurra al oído, vos podés, ánimo. Es el Dios que me está diciendo en medio de mi enfermedad, Abraham, no te voy a sanar, no te voy a sanar, pero yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y cuando vos te sientas mal por la enfermedad, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Dios es el Dios que puedo mirarlo en la belleza de mi esposa, que amo y que quiero con todo mi corazón y que puedo ver en ella su gracia y su bondad. Dios para mí, hermanos, es aquel que cuando estuve en el momento más difícil, su presencia me sostuvo, me alcanzó, me llevó y hoy estoy aquí. Es el Dios que me ha dado visión de hacer cosas para su reino, para su gloria. Es el Dios que me ha dicho, Abraham, mira, yo sabía que vos pensás que no podés, pero yo creo en ti. Cuando hay eso, y yo les puedo decir un montón de cosas más, ¿no? Es que estamos cultivando una relación con alguien que cada día aprendemos a conocer más. Porque finalmente, queridos hermanos y hermanas, Dios siempre será una fuente inagotable de verdades eternas. No termina Dios. Les voy a decir una frase que aprendí y que siempre la pongo en relación a estos conceptos de espiritualidad. Cuando el hombre llegue a definir finalmente quién es Dios, fíjense lo que estoy diciendo. Cuando el hombre llegue a definir finalmente quién es Dios, Dios deja de ser Dios. Porque uno puede decir, bueno, listo, ya está, esto es Dios. Bueno, se acabó, ya no hay más de Dios. Y eso no es cierto. Eso es una mentira. Dios, hermanos, trasciende nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra vida. Es un Dios, hermanos, que, insisto, es una fuente inagotable de verdad. Una fuente inagotable de experiencias, pero que evidentemente quien no las puede definir es porque seguramente puede haber excepciones, seguramente está cultivando una relación muy distinta a la que Madonna estaba cultivando con su Dios. Y eso, hermanos, tener una espiritualidad tan superficial, tan pobre, tan mediocre, tener una espiritualidad, hermanos, tan conformista, nos lleva al gran peligro de cambiar en media hora el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de Él. Por eso es importante revisar cómo es nuestra relación, si nuestra espiritualidad está en crisis, ¿no? Si nuestra espiritualidad solamente se ha quedado en legalismos o en actos religiosos, nada más, pero que ninguno de ellos tiene un sentido de vida, de espiritualidad. Entonces, es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros vaya reflexionando en su idea, en su propia vivencia de su relación con Dios, de su espiritualidad. Por eso confío en que a la medida que vayamos cursando esta materia, usted vaya profundizando más su relación con Dios. Bien, ahora, vamos a entrar, después de plantear que existe esta crisis de espiritualidad, vamos a tratar de definir la espiritualidad. Ustedes lo han hecho, o si no lo van a hacer seguramente porque tienen tiempo. Sobre la definición de espiritualidad, y bueno, aquí nos presentamos con el primer gran desafío de la tarde. Primero, hermanos, miren. Cuando hablamos de definir algo, ¿no?
la definición en sí misma de esta palabra, aunque suene pleonasmo, pero no es fijar con claridad, con exactitud y con precisión el significado de una palabra, la naturaleza de una persona o cosa, o decidir o determinar la solución de algún asunto o cuestión. Entonces, en términos de definición de diccionario, definir, hermanos, es dejar con toda claridad expresado lo que queremos decir, ya sea de una palabra, de una persona o de una cosa, o solucionar algún problema. En la definición no hay ambigüedad, ¿no? Porque la definición tiende entonces a establecer los límites correctos y exactos de estas circunstancias. Entonces, cualquier definición de cualquier cosa tiene que ser aquello que refleje su naturaleza. Si yo tendría que definir este artefacto, es un teléfono celular, ¿no? Hay una definición de teléfono celular. Y yo no podría decir, hermanos, que el teléfono celular es un recipiente de cristal, a veces transparente, que sirve para retener un líquido cualquiera. Esa no es la definición de teléfono celular. Esa es la definición que estoy dando de mi vaso de agua. Entonces, cualquiera que yo le diga, un celular es lo que yo le dije del vaso de agua, me dirá, no, estás equivocado. Porque la definición de un teléfono celular es que es un aparato que no sé qué, que sirve para comunicarse, etcétera. Una definición que pueda caber mucho mejor en definir este instrumento. La palabra viene del latín, esta palabra definición o definir, viene del latín definere, que está formada por un prefijo, el prefijo de, que indica dirección, y el verbo finere, que significa final o término. Entonces, si nos atenemos, hermanos, a la raíz de la palabra, ¿no? O al concepto de la palabra, entonces vamos a decir que definición es la idea de poner fronteras o de poner límites a algo, ya sea para separarlo de otras cosas limítrofes y que no se confunda. Entonces, cuando yo tengo una definición de vaso, ¿no? Claramente, nunca vamos a confundirlo con una definición de un teléfono celular. Ahora, si pensamos entonces, hermanos, que tenemos que hablar de espiritualidad como definición, será muy difícil. Porque en este punto puedo afirmar que hablando de la espiritualidad cristiana, no es hablar de espiritualidad, sino de espiritualidades. De espiritualidades. Porque en teología, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, por lo general, siempre intentamos definir lo indefinible y explicar lo inexplicable. Los teólogos siempre tratan esa parte, ¿no? Los teólogos siempre tratan de encontrar una razón al misterio. Pero no debemos olvidar, hermanos, que en el texto bíblico siempre hablamos del misterio de Dios. A ver, hermanos, a veces cuando hablamos nosotros, escuchamos la palabra misterio, parece ser que tiene una connotación mala, ¿no? Porque siempre para nosotros lo misterioso es lo que tiene que ver con los adivinos, con el futuro, con los brujos, con aquellos, ¿no? Que hacen cosas ocultas, que hacen cosas misteriosas y que a todos nos da miedo, ¿no? Que a todos nos da miedo. Entonces, cuando hablamos de misterio en el texto bíblico, decimos, no, eso está mal, pero no es así. Porque cuando hablamos de misterio, hermanos, del misterio de Dios,
estamos hablando del concepto que tiene que ver con la profundidad de aquellas cosas que a simple vista no se ven, que con nuestros ojos carnales no vamos a poder contemplar, sino que vamos a tener que entrar a considerar que la revelación de Dios en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones está llena de misterio, de lo sobrenatural. Hablar del misterio en el texto bíblico, hermanos, no es ajeno a la mentalidad de quienes escribieron, por ejemplo, el texto bíblico. Porque para el Medio Oriente, hermanos, principalmente para las primeras comunidades o culturas que estaban formando el texto bíblico, el pueblo de Israel, diríamos, ¿no es cierto? El tema del misterio de Dios era algo sublime, era algo deseable y era algo hasta cierto punto normal, diríamos, ¿no? Por eso es que cuando Israel mira que Moisés entra a la montaña, alarga a la tienda de campaña para tener un encuentro con Dios, dice que la gloria de Jehová, la Shenikah de Jehová bajó, descendió, llenó toda la tienda, ¿no? Y Dios estaba allí. Solamente Moisés podía tener acceso a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ir en búsqueda de Dios, hermanos, tenemos que ir más allá de lo que incluso nuestros sentidos lo pueden percibir. Hoy, hermanos, nosotros, los occidentales, los que hemos sido formados por la escuela de la razón, todo lo queremos racionalizar, a todo le queremos dar explicación, a todo queremos definirlo como tal. Y si algo no tiene explicación, entonces de suyo propio lo desechamos, porque estamos influidos en una sociedad donde no acepta el misterio. No acepta el misterio. Entonces, da paso a la vivencia espiritual que cada uno de nosotros tenga en su encuentro con Dios de la montaña. Y entonces, de los 10 o 12 o 14 que estamos ahora conectados, por ejemplo, más los que van a ver, cada uno tiene su propio concepto de espiritualidad, porque cada uno lo va a expresar o lo va a decir de acuerdo a su propia experiencia. A su propia experiencia. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender que cada persona tiene su propia vivencia de espiritualidad. Y uno de los graves problemas que tenemos en la iglesia, ¿no? Es que a veces queremos imponer a los demás que vean y que sientan a Dios como nosotros lo vemos y lo sentimos. Porque para nosotros eso es la verdad. O sea, para mí, mi espiritualidad es esta forma que yo estoy viviendo y yo no entiendo por qué los otros no lo viven de la misma manera. Entonces, cuando alguien me pregunta, Abraham, ¿cómo debe ser mi espiritualidad? Entonces yo estoy tentado de decir, tiene que ser como la mía. Pero no es así. Porque la experiencia que nosotros tenemos del misterio de Dios, de la divinidad de Dios, ¿no? De este Dios que todavía se sigue manifestando y revelando conforme su santa y divina voluntad, ¿no? Va a ser un cambio significativo en nuestra relación con Él. Entonces, cada uno tiene que irlo definiendo. Cada uno tiene que ir en búsqueda de profundizar. De profundizar. Entonces, con base en esto, hermanos, voy a presentar algunas definiciones que nos van a dar, no una definición como tal, no decir la espiritualidad es así, yo no voy a plantear una definición de espiritualidad, decir, esta es la buena, no, sino más bien vamos a tratar de enriquecernos, al igual que con todos sus comentarios, de enriquecernos cuál es el concepto de espiritualidad. Voy a iniciar con un teólogo brasileiro, Leonardo Boff, que me gusta mucho la definición que él hace de espiritualidad.
Y él dice, la espiritualidad es aquello que se produce en el ser humano y es una transformación interior. Esa transformación no comienza ni termina con el interior de cada ser, sino que a partir de ese ser interior, de esa experiencia interior, desencadena toda una red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad, en las relaciones con la naturaleza y con el universo entero. Boff dice, espiritualidad, en el sentido amplio de la palabra, se refiere a los valores y compromisos últimos que gobiernan nuestros deseos y sueños, dentro del marco dentro del cual nuestras acciones toman sentido. En otras palabras, hermanos, para este escritor, la espiritualidad debe producir cambios en nuestro interior. Debe haber una transformación con base a valores y compromisos últimos, totales, absolutos, que gobiernen nuestros deseos y nuestros sueños. Por eso yo les decía, queridos hermanos, que cuando una persona vive una vida que no ha sido transformada en todos los sentidos, no solo en su vida espiritual, en su apariencia, en sus pensamientos, en sus acciones. Cuando alguien me dice, ay, pastor, mire, yo tengo un carácter, reconozco que tengo un carácter repodrido, pero no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Ya intenté. Y yo digo, ¿y por qué no prueba vivir una vida espiritual auténtica? Creo que le puede servir mucho para una transformación. Espiritualidad, hermanos, tiene que ver con la transformación de nuestro interior. Porque algo que rescato mucho de esta definición de Boff es que esta transformación interior va a desencadenar una serie de transformaciones comunitarias. Fíjense, hermanos, cómo una persona que es espiritual va a bendecir a los suyos. Va a bendecir a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Una persona que va a ir profundizando en su relación con Dios y lo va a ir conociendo cada día con más profundidad, va a ser de él una persona buena, un hombre bueno, una mujer buena. Y esa bondad que va a salir de esta transformación, ¿no es cierto?, va a bendecir a nuestra familia y va a bendecir a nuestra iglesia. A veces yo escucho a muchos pastores, y yo he sido pastor de muchos hermanos difíciles, muy difíciles, conflictivos, que su vida de verdad es todo lo contrario a lo que un cristiano tendría que ser. Y que a veces hasta nos da miedo de afrontarlo, de confrontarlo, porque va a reaccionar mal, nos va a insultar, nos va a exhibir en las redes sociales, nos va a levantar un chisme, en fin, un montón de cosas. Si nosotros, hermanos, logramos desarrollar una transformación en nuestro interior, evidentemente esta transformación bendecirá a nuestras congregaciones. Y seremos hombres y mujeres, cristianos y cristianas buenos y buenas, ¿no? Que cuando enfrentemos un problema en nuestra iglesia, lo afrontemos y lo resolvamos con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso dice que la espiritualidad para Leonardo Boff, va a marcar, es el marco en el cual nuestras acciones van a tener sentido. Un hijo se acercó conmigo y dijo, pastor, yo no entiendo, dice. A mí me gusta ver a mi papá cuando dirige y cuando predica, dice. Que usted lo pone a dirigir y a predicar. Y usted sabe que habla tan bonito, dice. Con una calma y un amor con que se dirige a la iglesia. Pero si usted supiera cómo es en mi casa, dice. Si usted supiera cómo nos trata. Si usted supiera cómo trata a mi mamá.
vidas espirituales, hermanos, producen transformación en el interior. Una transformación que no queda solo en uno, donde uno dice, bueno, yo ya soy bonito, yo ya soy el mejor, yo no rompo un plato, no rompo la vajilla, pero en mi entorno, en mis relaciones, no hay un cambio. Eso no es espiritualidad. Así es que me encanta la definición de Leonardo Boff al respecto. Hay una definición más que me gusta, y esta es de Raymond DeVils, uno de los grandes exponentes sobre los conceptos de espiritualidad. Y esto me encanta, la verdad que a mí me impacta la definición que él da, y dice, una espiritualidad es una cierta manera simbólica de vivir el evangelio. Esta manera, entre comillas, dice DeVils, está condicionada, fíjense, esta manera de vivir, simbólica de vivir el evangelio, está condicionada por un suelo abonado. El suelo tiene que estar abonado por la influencia particular de un medio específico. Puede estar encarnada en un grupo claramente identificado de seres humanos y puede verse enriquecida o empobrecida históricamente, cualquiera que sea el caso. De este modo surge una tradición espiritual o una escuela de espiritualidad. Es decir, cuando nosotros vivimos una espiritualidad, en palabras de DeVils, estamos simbolizando el evangelio, viviendo el evangelio. En otras palabras, viviendo a Cristo. Viviendo a Cristo. Pero esta manera de vivir a Cristo, como lo es la esencia del evangelio, no es una vivencia que sea individual, tiene que ser colectiva, tiene que estar influenciada, tiene que estar rodeada de personas que igual busquen a Cristo. La espiritualidad, hermanos, se produce porque cuando una colectividad se reúne para orar, para cantar, para meditar en la palabra del Señor, están viviendo el evangelio. Están viviendo el evangelio. Leo mucha literatura americana principalmente, ¿no? Y veo a muchos autores en materia de espiritualidad, como muchos de ellos tienen retiros, por ejemplo, de varones, de mujeres, ¿no? Donde se reúnen para leer la palabra, para orar, para buscar a Dios. Eso a veces no existe aquí en nuestros medios. Siempre que nos juntamos, los hombres, es para hacer un asado, para tomar algo y para decir algo, qué sé yo, para pasar el tiempo, ¿no es cierto? Pocas veces he visto reuniones de amigos que digan, che, nos juntamos, pero hoy cada uno va a traer su Biblia, va a traer su mate y vamos a leer la palabra y vamos a orar juntos y vamos a buscar a Dios. Las mujeres, ¿no? Por lo regular se juntan para tomar cafecito y para charlar de todo y ponerse al día de todo lo que pasa en la iglesia, en la casa, en la familia fulana, sultana. Y no quiero decir nada, no estoy ofendiendo, hermanas, por favor, porque los hombres somos un poco más comunicativos que ustedes. Solo que estoy haciendo esta analogía. Por favor, no se sientan ofendidas. De hablar de moda, hablar de shopping, ¿no? De todo, pero pocas veces he sabido de personas que se reúnen cada semana, mujeres que se reúnen a tomar un cafecito, a tomar un mate, para buscar a Dios. Si nosotros, hermanos, no buscamos un medio que nos influencie, el suelo abonado del cual habla DeVils, si no buscamos a otras personas que también estén en la misma búsqueda de Dios, no estamos viviendo una espiritualidad, al menos no una espiritualidad comunitaria. Y entonces estaremos haciendo nuestra propia idea de Dios.
Porque solamente cuando vivimos en comunidad somos capaces de que otro nos diga si ese concepto de Dios, si esa búsqueda de Dios, si esa experiencia de Dios está avalada por la Escritura. Está avalada por el filtro que tenemos. Acuérdense que nosotros tenemos un filtro y ese filtro se llama Jesús. Si está de acuerdo a la persona de Jesús. Entonces, espiritualidad es buscar un suelo abonado, hermanos, hermanas, para que de esa manera simbólica vivamos el evangelio encarnado, el evangelio de justicia, de paz, de bondad, etc. Una definición más, que es de Elizabeth Dreyer, que ella es una gran escritora y que nos regala esta joya. Perdona, hermanos, que a veces tenga que moverme de la cámara y moverme de posición en mi sillón, pero tengo un problema en la columna que me impide estar sentado de la misma manera siempre. Así es que de vez en cuando me tengo que mover. Elizabeth Dreyer plantea esta definición de una manera increíble. Y ella dice, la espiritualidad cristiana es la expresión diaria, comunitaria y vivida de las creencias personales más profundas, caracterizadas por la apertura al amor autotrascendente a Dios, a sí mismo, al prójimo y al mundo a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermosa definición de espiritualidad! ¡Qué definición tan poderosa! Acuérdense, no estamos definiendo porque las espiritualidades siempre van a venir en función de nuestros propios paradigmas. Pero vale la pena reflexionar en la definición que da Elizabeth Dreyer. Es la expresión diaria. Diaria, hermanos. Todos los días. A cada momento tenemos que pensar en Dios, suspirar por Él, sonreírle, charlar un poco con Él. Es diario. Habemos algunos que esperamos hasta el sábado para tener ese encuentro con Dios. El sábado es reunirnos el sábado en la iglesia, hermanos, debe ser la cereza que corona la torta. Una torta que se ha ido preparando en el transcurso de la semana, que se ha ido decorando, que se le ha ido dando sabor, olor, color, aroma, disfrute, fe, confianza, desafío, quebrantamiento, levantamiento, todo lo que nosotros vivimos día con día. Es la expresión diaria de nuestra apertura al amor autotrascendente de Dios. Es una expresión comunitaria. Ya lo dijo De Vils y Dreyer lo reafirma. Debimos vivirlo en comunidad, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. Vivir una experiencia de comunidad. Y esta debe ser vivida por nuestras creencias personales más profundas, no por las superficiales. Y solamente yendo a una espiritualidad, a una búsqueda mucho más profunda de Dios, es como podemos nosotros tener esas creencias personales profundas. Esto que se vive, hermanos, está caracterizado por la apertura al amor autotrascendente de Dios. Dios trasciende cualquier cosa. Y por lo tanto, nuestra experiencia de Dios también es autotrascendente. Y todas estas expresiones diarias, comunitarias y de valores, ¿no es cierto? Van a ir siempre en función de Dios. Pero también van a ir en función de nosotros mismos. Va a ir en función, como lo dijo Boff, de nuestra transformación interior. Va a ir en función del prójimo, como lo dijo también Boff, ¿no es cierto? Va a crear una red de transformaciones que va a alcanzar al mundo. También seremos buenos ciudadanos.
Fíjense, hermanos, que la espiritualidad incluso se hace de manifiesto cuando nosotros vamos por la calle, nos dan un ticket, ¿no? Un papelito ¿cómo es? En la tienda, en el kiosco, donde sea, y en vez de que ese papelito lo tiremos a la calle, la basura la tiremos a la calle, en vez de eso, guardemos el papelito en nuestra bolsa, ¿no es cierto? Y cuando llegamos a casa lo depositamos en el cesto de basura. Eso es espiritualidad, porque la espiritualidad, hermanos, también tiene que ver con nuestras relaciones con el mundo, con el ecosistema, porque somos mayordomos de la creación. Y todo esto, hermanos, solamente podemos lograrlo a través de Jesucristo, el paradigma más importante de espiritualidad, y bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, termino con una última definición antes de irnos al receso. Y es la de este teólogo muy famoso, ¿no? Que es Gustavo Gutiérrez, salvadoreño, si no mal recuerdo. Voy a checar el dato, pero él dice: la espiritualidad, manera de ser del cristiano, fíjense, acá ya no es de que si puede ser o debe ser, aquí es ya como tal, manera de ser cristiano, estriba en marchar según el Espíritu. Según el Espíritu. Y para él el Espíritu es fuerza de vida que libera al ser humano a través de la muerte, el pecado, la esclavitud. La espiritualidad cristiana consiste en asumir el cuerpo liberado y desde allí poder orar Abba Padre y entrar en comunión fraterna con los demás. La espiritualidad es ser cristiano, hermanos. Ser cristiano, pero un cristiano va a marchar en función del Espíritu. Y el Espíritu siempre será fuerza de vida. Por eso, cuando una persona es espiritual y va a enfrentar cualquier situación que la vida le enfrente, va a resolverlo a través de la fuerza del Espíritu que habita en él. Cualquiera que sea la circunstancia, por muy difícil que sea, uno termina diciendo: hágase, Señor, tu voluntad. Estoy pasando por esta prueba difícil, este dolor insoportable, este quebrantamiento, esta pérdida tan dolorosa e inesperada. Pero aún así, no dejo de amarte, Señor. Aún en medio de mi dolor y de mi quebranto y de 1000 preguntas que no encuentro respuesta, solo puedo decirte que eres mi papá. Eres mi papá. Y tú sabes lo que haces conmigo. No dejo de amarte. Te sigo amando. Pase lo que pase. Es la manera en que la fuerza del Espíritu nos ayuda a encarar cualquier circunstancia. Cuando alguien viene y nos confronta por algo mal que hemos hecho, el Espíritu nos redarguye y nos dice: esa persona a quien yo te he mandado, ¿no? Te ha dicho lo que vos necesitas escuchar para que yo quiero que vos cambies. Y entonces la fuerza del Espíritu dirá: te agradezco que me lo hayas dicho. No lo había notado. Te pido perdón. Voy a reconocer mi falta y voy a tratar de enmendar mi error. Porque es vida espiritual, es manera de ser cristiano. Marchamos según el Espíritu, fuerza de vida, para orar a Dios como papá y entramos en comunión con los demás. Y termina Gustavo Gutiérrez diciendo: la espiritualidad en el sentido estricto y hondo del término es el dominio del Espíritu. Espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el Evangelio, muy en función de Bills. La búsqueda de Dios es, en verdad, el sentido definitivo de toda espiritualidad. La búsqueda de Dios.
encuentro con Cristo, vida en el Espíritu, ruta hacia el Padre son, ¿nos parece? Las dimensiones de todo camino espiritual según la Santa Escritura. Encuentro con Cristo, vida en el Espíritu, ruta hacia el Padre son las dimensiones de todo camino espiritual que la palabra del Señor nos guía y nos conduce. Qué increíble definición que nos confronta, hermanos, nos confronta, nos anima y nos invita a tener nuestro encuentro con Cristo. Muchos cristianos no sabemos, no podemos identificar cuál es nuestro antes y nuestro después. Quédense tranquilos, hay muchas materias en este seminario que les van a ayudar a identificar cuál es su encuentro con Cristo, pero una persona que no ha tenido su encuentro con Cristo no está teniendo una relación personal con el Dios verdadero. Una vida que no está alineada al Espíritu no está teniendo una relación con el Dios verdadero. Una vida que no está encaminada hacia el Padre, en la búsqueda absoluta, total y completa de Dios, es una vida que no está alineada a el propósito de Dios. Bueno, vamos a tomar unos minutitos, pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna reacción a esto que hemos comentado? ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna retroalimentación? ¿Qué les dice todo esto, hermanos, hermanas? ¿Qué les dice? Déjenme ser un poco más específicos. ¿Qué les está diciendo el Espíritu Santo de Dios en estos momentos? Brenda. Buenas tardes a todos. Paz, bendiciones. Bueno, se me vino a la mente por ahí una situación de mi vida, ¿no? Y bueno, lo que quería compartir es que el tiempo que le damos a Dios nunca será suficiente, pienso yo, ¿no? Y me puse a pensar, no tenemos tanto tiempo. Como se mencionaba, como sabemos, tenemos un Dios infinito realmente, ¿no? Y por eso tenemos todo el tiempo que podemos, ¿no? Todo el tiempo posible, eso realmente me marca mucho. Y por ahí pienso, ¿no? En eso. Si era eso lo que quería compartir. Sí, querida Brenda. Fíjense que cuando uno empieza a tener esta experiencia de la búsqueda de Dios, parece ser que falta tiempo. Falta tiempo. Pero ustedes saben que en la medida en que nosotros involucramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no falta tiempo. Más bien, disfrutamos el tiempo que tenemos con Él. No falta tiempo, solamente lo disfrutamos cuando incorporamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces nunca estamos con ese dejo de decir, ay, si tuviera más tiempo, si tuviera más tiempo. Más bien es decir, el tiempo que tengo lo estoy disfrutando con Dios. En donde estoy, donde quiera que vaya, cualquier actividad que esté haciendo, Dios siempre va a estar conmigo. Esta es una experiencia que uno va construyendo en el transcurso del tiempo. Gracias, querida Brenda, por compartir. Siempre hay esa ansiedad de decir, quisiera tener más tiempo para pasar con Dios. Mi consejo es, disfruten el tiempo que tienen con Él en vida, ¿no? En lo que tenemos de vida. ¿Alguien más? Melvin. Vas, hermanos. Solamente pues, creo que con lo poco que ya hemos visto, considero que serían grandes retos para cada uno de nosotros, pues ya que como personas y como condición de seres humanos, creo que tenemos una gran lucha, ¿verdad? De cada día estar más cerca con lo divino. Y fíjese que yo quería comentarle algo, porque la vez pasada yo conocí a una persona
que me comentó que era de un grupo, me dijo que era gnóstico. Y la persona esa me dijo que estaba sufriendo tenía problemas en su cuerpo, me dijo, porque ya tenía 20 años, me dice que había dejado todo este mundo, me dijo, porque todo este mundo, me dijo, está contaminado, me dijo. Entonces me dice, para que uno tenga un contacto con lo divino, me dice, tiene que dejar todo lo material, me dice. Y bueno, y ahora pues ya viendo con la clase que usted que nos comparte, ¿verdad? Y no sé qué considera sobre esto que le comento, sobre el pensamiento de esta persona, ¿no? No, gracias es una excelente observación, Melvin, es una excelente observación. Uno de las grandes herejías, voy a tratar de explicarlo rapidísimo antes de irnos al receso, una de las grandes herejías que afectó el movimiento cristiano en el primer siglo era el movimiento gnóstico. Y el movimiento gnóstico, que era un movimiento que se convirtió en una herejía que la iglesia condenó posteriormente, era un movimiento donde ellos decían que todo lo material, todo lo terrenal era pecado, que estaba mal. Y entonces ellos decían que para alcanzar el conocimiento absoluto de quién es Dios, tendrían que renunciar a todo lo material, despreciar todo lo terrenal, diríamos, y solamente concretarse en lo espiritual. El movimiento gnóstico es un movimiento que trata de establecer el acercarse a Dios a través del conocimiento. Entre más conoces, más te acercas a Dios. Eso, hermanos, no está avalado en las Escrituras. Eso es un movimiento que la Iglesia ha condenado porque nosotros creemos que la vida espiritual disfruta lo creado por Dios, lo terrenal, porque todo esto es creado por Dios, y también está en acuerdo o está en unión con todas las experiencias espirituales. Para los gnósticos, el hecho de sentir placer y disfrute no debería ser, porque eso es banal, eso le pertenece al cuerpo, ¿no? Para el cristiano no, la Biblia dice que el Señor ha hecho en nosotros poner de su gozo, de su alegría, ¿no? Ya lo vamos a ver en la espiritualidad de Jesús. Jesús disfruta lo terreno, disfruta comer, disfruta beber, disfruta charlar, disfrutar de todo lo que existe, pero siempre va en función de la búsqueda del Padre. Entonces, hermanos, este concepto de espiritualidad no nos coloca en el punto de alejarnos de todo, ¿no? De separarnos de todo y decir, no, esto es malo, esto es pecado, esto no está bien, reírnos, alegrarnos, juntarnos para comer, para disfrutar. No es que no es que tengamos que dejar de hacerlo, sino que debemos involucrar a Dios en todas esas áreas de nuestra vida, ¿no? En buscar de qué manera Cristo puede hacerse evidente en nosotros. Así es que la espiritualidad cristiana lo vamos a ver ahora, más posterior, en la siguiente hora de la clase, que va en función de qué significa el disfrute de la vida en términos generales. Pero bueno, gracias, Melvin, por la aclaración. ¿Alguien más, hermanos? Esme. Parte que has tocado en esta hora de clase me hace entender más a profundidad el hecho de por qué en algún, no, como tú lo decías, aun cuando se vivan situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, llega a haber una plena confianza en que Dios es el que mueve y es porque la espiritualidad ha ido creciendo o ha sido rescatada, ¿no? Yo entendía hace un rato
una vez que nosotros confesamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, lo tenemos bien guardado, que no lo llevamos a cabo, no lo utilizamos, no lo ponemos al servicio de Dios y de quienes nos vean. Pero una vez que dejamos que ese aliento de Dios tener sentido, empieza a ser de una forma diferente, de una forma distinta, y va transformando todo lo malo que somos o lo vimos, ¿no? Algo que tú decías hace un momento en cuanto a que no se puede cambiar. Yo digo que cuando Cristo vive en ti, sí se puede cambiar. Tú conoces mi persona, mis antecedentes, mi vida, y yo antes era, decía, un monstruo, con un carácter, un temperamento, falta de paciencia, y el hecho de ya tener paciencia, el hecho de ya poder agresividad sin esa forma tan irascible de ser, es porque yo creo que Cristo ha ido transformando mi vida, y esa es la espiritualidad en el ser humano que ya conoce a Cristo. Es un problema que a lo mejor estoy con los partos, ¿no? Todavía no crezco más, pero es sumamente interesante la clase. Gracias, Esme, gracias. Y sí, gracias. He sido testigo del cambio que el Señor ha hecho en tu vida. Por eso digo que el Espíritu es fuerza, es fuerza de vida y una vida que transforma. Así es que, bueno, vamos a seguir después de la clase con algunas otras reflexiones. Vamos a tomar 10 minutitos, hermanos, de receso y volvemos a la segunda parte de la clase. ¿Tá?